Primero, lo que pasó con el Tribunal Electoral el 4 de marzo y la decisión que asumen que hoy están tratando de defenderla a capa y espada, dos de los tres magistrados, el señor Valdés y el señor Guerra, y que nos ha traído como consecuencia todo este debate innecesario que no debió pasar del Tribunal Electoral. Hoy un sector de la población está apoyándolo todo por el Tribunal Electoral, la gente que respalda al candidato de Ricardo Martinelli, el señor Mulino, y hay un sector de la población que está pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que falle rápidamente y que no permita la candidatura del señor Mulino. Hay dos, estamos divididos. Y decía Rubén Blay que pase lo que pase aquí, la situación no va a ser normal en el knockout de ayer en la prensa. Señor Barrios, ¿qué piensa usted de todo esto? Gracias Álvaro, en primer lugar, pues buenos días a ti, al auditorio que nos escucha y nos tiene paciencia en esta mañana. Muy agradecido por la invitación. Mira, comparto un punto con nuestro cantautor, pero debemos empezar, Álvaro, me lo permites, por hacer docencia, porque hay gente que todavía no entiende qué fue lo que pasó. Y creo que algunos van de un lado y de otro por pasiones, pero sin entender realmente. Yo creo que esa es una parte que siempre me ha interesado explicar. Eh, y inicio explicando, diciendo lo siguiente. En materia de postulaciones, conocemos lo que se llama como la regla de oro, que es cuando de diputados hacia abajo se postula por nómina. Y escucho todavía en el debate gente decir, no, pero es que la nómina del señor Mulino y etcétera, y es parte del error. El señor Mulino nunca fue postulado por nómina y explico. Nómina es cuando se presenta principal y suplente junto a la vez, y eso solo se aplica para diputados hacia abajo, no para las candidaturas a presidente, porque la nómina, una vez que se presenta principal y suplente, recordemos que hubo un término incluso para los independientes para que presentaran a su suplente, para que entonces pasara el Tribunal Electoral a validar principal y suplente y fuese publicado en el boletín oficial del Tribunal Electoral, atendiendo a la norma que señalaba que después de las vencidas las impugnaciones, una vez publicada en el boletín oficial, las candidaturas o la nómina quedaba infirme. Eso significa que candidato de principal y suplente para el cargo de elección popular. En el caso de presidente y vicepresidente, el procedimiento es diferente. Claro que se puede presentar por nómina si los candidatos así lo desean, pero generalmente no se hace por nómina, sino que se llama o a primarias, si el partido así lo decide, o delegan a las estructuras de partido para los efectos de que postulen al candidato a presidente. Y el candidato a presidente entonces escoge su mancuerna, que debe pasar el filtro entonces del partido, ya sea en las autoridades internas, para que entonces sea presentado al Tribunal Electoral, para que sea validado y publicado en boletín y quede entonces en firme la postulación. Es aquí donde está parte del problema con la candidatura del señor Mulino. El señor Mulino fue postulado para vicepresidente de la República y hay un vacío, en efecto, Álvaro, en la ley electoral, eh, que no establece o que no permite, por la novedad que se presenta en esta elección de la inhabilitación de un candidato presidencial a raíz de una sentencia de la Sala Penal de la Corte que lo inhabilita de manera directa por delito doloso de más de 5 años para ser candidato. Entonces la ley no establece un procedimiento aplicable porque durante todo este tiempo se venció el término de las postulaciones y ya el partido no podía regresar o retrotraerse para las autoridades del partido convalidaran a Raúl Mulino como candidato a la presidencia de la República. Ese procedimiento nunca se cumplió y ese es el vacío o la confrontación que tiene la candidatura del señor Mulino con el estatuto del partido y con la ley electoral,
y que lo lleva entonces a chocar con normas constitucionales que dice que debe tener un vicepresidente la norma constitucional para que la postulación a la candidatura sea completa. Por lo tanto, hay ese escenario. Frente a ese escenario, ¿qué sucede en la fecha que tú señalas en marzo? Bueno, que el Tribunal Electoral, y yo hubiese preferido, Álvaro, que el Tribunal Electoral, en la potestad constitucional de interpretar y aplicar la ley electoral, hubiese abierto un compás legal para llamar al partido y que convalidara la candidatura del señor Mulino, atendiendo al vacío legal que había al respecto y las circunstancias que se habían dado. Pero eso no es lo que hace el Tribunal Electoral, sino que en vez de abrir el compás y decir al tribunal, tienen una semana, tienen 15 días para los efectos de que validen una candidatura de principales suplentes, el Tribunal Electoral, mediante un acto de pleno, decide designar a un candidato a la presidencia de la República, incumpliendo los estatutos del partido, incumpliendo la ley electoral y llevando a una confrontación con el texto constitucional. Este panorama, entonces, que cae en el artículo 206, numeral 1 de la Constitución, bajo el control constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene competencia para conocer de la situación. Este es el panorama legal de la situación de la candidatura de Raúl Mulino. Hemos visto, bienvenido Rolando, hemos visto a los dos magistrados del Tribunal Electoral salir a defender su posición a capa y espada. Vamos a escuchar a Luis Guerra, un magistrado del Tribunal Electoral, uno de los miembros de la Casa de la Democracia, que es el Tribunal Electoral, expresarse en los siguientes términos. Escuchemos brevemente. No teníamos por qué preguntarle absolutamente nada a nadie porque esto es una situación que operaba de pleno derecho. Si la ley de pleno derecho, si el artículo 362 dice que un candidato idóneo siendo inhabilitado sube su suplente automáticamente, por lo tanto no había que hacerlo ni con él ni con nadie. Tenemos muchos casos donde el principal por algún motivo sale de la papeleta y automáticamente su suplente sube. ¿No hay violación de la Constitución entonces? José Raúl Mulino logra el triunfo en las elecciones y posteriormente... Ya ese es un tema de la justicia ordinaria, no vamos a entrar a opinar qué pasaría en ese tema. Escuche, me llama la atención fundamentalmente el gesto, la cara del señor Guerra, molesto, y lo segundo, la forma como se expresa. No tenemos que preguntarle nada a nadie. Y esto me llevó a mí a preguntarme, ¿tenemos magistrados del Tribunal Electoral o emperadores del Tribunal Electoral, señor Boris Barrios? Bueno, mira, ahí es donde creo que cometió el error el Tribunal Electoral, porque sí tenía que preguntarle al partido RM, y tenía la candidatura de Mulino que regresara al partido para ser validada en la condición de vicepresidente a presidente y asignársele un vicepresidente. Y es el partido. Mira, la pregunta que en el cuestionario que manda la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Electoral, si leemos entre líneas, la pregunta que le hace el magistrado sustanciador Arrocha al Tribunal Electoral es: ¿quién nombró candidato a la presidencia a Raúl Mulino? ¿El tribunal? Lo nombró el Tribunal Electoral. No Mulino es el candidato del Tribunal Electoral. Así es. No lo nombró el partido. Es que ese es el problema y la confrontación que tiene la candidatura con las normativas. No lo nombra el partido, lo nombra el Tribunal Electoral, bajo aquello de no tener que preguntarle a nadie si pudiese haber aplicado, como les explicaba hace un momento, si se hubiese tratado de la regla de oro, de la presentación en nómina, y de que una vez publicado en la Gaceta las candidaturas quedaban en firme y el principal podía entonces ser reemplazado por el suplente. Pero aún en esos casos, la ley electoral establece que es por causa de muerte. No deja un marco abierto, por eso esa norma tampoco se aplica, porque si habla de
inhabilidades, se trata precisamente de aquellos casos donde por alguna razón, estando en firme las candidaturas por nómina, se dice que el suplente entonces puede pasar a ocupar el cargo del principal. Pero en los procedimientos de postulaciones de presidente y vicepresidente, esa regla no se aplica porque es diferente la postulación por vía de primaria o de estatutaria, también como se llama, de las autoridades de partido, y que este a su vez entonces es el que elige a su candidatura, que tiene entonces que pasar a ser confirmado por las estructuras de partido, que no pasó en estos momentos, y por eso es que se dice que es el Tribunal Electoral el que designó a Molino, porque no cumplió con el procedimiento estatutario de designación por el partido. Y ese es el problema, parte legal, que tiene entonces la candidatura. Rolando Rodríguez. Micrófono. Buenos días, Álvaro. Buenos días, señor Boris. Mire, yo venía escuchando desde hace días algunas personas, incluso abogados, que dicen que el tema de la candidatura del señor Mulino es un asunto privativo del Tribunal Electoral y que no debería intervenir la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted comparte ese criterio o tiene otro, lo comparte parcialmente? ¿Nos puede dar su opinión? Gracias, Rolando. Lo comparto parcialmente. Sí, la norma constitucional establece que el Tribunal Electoral tiene privativamente competencia para interpretar y aplicar la ley electoral, pero no para violar la ley electoral, no para incumplir la ley electoral. La ley electoral establece un procedimiento y remite a los estatutos de los partidos las postulaciones, tanto así que los partidos han tenido que cumplir un procedimiento de postulación a través del Tribunal Electoral mediante una plataforma de asignación de candidaturas que hayan cumplido a lo interno de los partidos políticos el procedimiento de postulación, para que entonces el tribunal los habilite. Es que no es el Tribunal Electoral el que asigna postulaciones, o son los partidos políticos o es la ciudadanía en aquellos de libre postulación mediante las firmas validadas. Miren todo ese procedimiento, no es el Tribunal Electoral. Entonces, es aquí donde yo hubiese preferido que el Tribunal Electoral, en la potestad de interpretar y aplicar la ley electoral, sí hubiese dicho, bueno, hay un vacío legal porque es novedoso la situación que se ha dado, y por lo tanto vamos a abrir un compás en el marco de la interpretación y aplicación de la ley electoral para que el partido en una semana que pudiese haberlo hecho a través de los estatutos de la situación estatutaria o las autoridades del partido, convalide la candidatura del señor Mulino y asigne un vicepresidente para que entonces el Tribunal Electoral pudiera validar. El Tribunal Electoral no nombra, el Tribunal Electoral valida, que son situaciones totalmente diferentes. Entonces, sí, puedo compartir parcialmente que el Tribunal Electoral tiene privativamente interpretación y aplicación de la ley electoral, pero no violación de la ley electoral ni incumplimiento de los estatutos de los partidos. Y el mismo Tribunal Electoral, en cantidad de precedentes, pues se remite a los estatutos de los partidos para los efectos de las tomas de decisiones internas. Y fallos de la Corte reiterada desde los 90 señalan que los partidos son autónomos en las tomas de decisiones que implican las postulaciones, y esta decisión está vulnerando toda esa jurisprudencia constitucional que incluso la Corte Suprema de Justicia ha emitido con anterioridad en casos diferentes. Lisbeth. Licenciado Barrios, buenos días. Lisbeth Lescano les saluda. Solamente como para conocer su opinión, estamos a 6 días de que se lleven las elecciones. ¿Qué opinión le merece el no pronunciamiento de la Corte y si usted ve como posible que lo hagan en los pocos días que quedan antes de la elección? Mira, el no pronunciamiento de la Corte es muy delicado. Si la Corte y los seguidores de esta situación consideran que el no pronunciamiento de la Corte valida la candidatura de Molino, creo que están equivocados, porque se abre una puerta a una situación de facto.
este cuestionamiento a la candidatura del señor Molino no se le va a quitar aún ganando la presidencia de la República en las próximas elecciones, porque siempre se le va a acusar de que no cumplió con los estatutos de partido, que no cumplió con la ley electoral y que tiene franca confrontación con el texto constitucional. Y no dudemos de que aun cuando se hable, hubo sustracción de materia en esta temática, venga otra demanda de inconstitucionalidad posteriormente, ya no por la postulación, sino por la elección de incumplimiento de estatutos, ley y constitución. Así que se abre una puerta a una situación de facto de la cual el mismo candidato no va a poder salir y va a ser la crítica de la ilegitimidad constitucional, legal y estatutaria de la candidatura, que puede llevar a otras situaciones. Mire, yo simplemente maquineando en materia política, donde la línea nunca es recta, una elección donde se le asigne la presidencia de la República por elección a un candidato que no ha cumplido con los procedimientos estatutarios, legales y constitucionales, por una parte, se le pone contra la espada y la pared, y las decisiones pueden ser incluso el cierre de la Asamblea, el cierre de la Corte Suprema, una situación de hecho, un golpe de Estado técnico para los efectos de mantenerse en el poder. No, yo creo que la situación, la puerta que se está abriendo con el no fallo de la Corte Suprema de Justicia antes del 5 de mayo es problemática. Ahora, ¿quién dijo que la Corte Suprema de Justicia tiene que fallar necesariamente antes del 5 de mayo? Puede haber una elección el 5 de mayo, pero la toma de posesión es mucho después, y hasta los efectos de una toma de posesión no hay una legalidad en el ejercicio de la función de presidente. Entonces, son situaciones muy complejas las que se están dando, y no solamente una puerta la que se abre, sino son varias puertas que el no dictar un fallo por parte de la Corte estaría abriendo para los efectos de un futuro incierto de la democracia panameña. Rolando, ¿tienes alguna pregunta? Yo quería preguntarle a Boris, todo este ambiente turbio que se ha generado y que históricamente no lo había visto nunca, desde que tengo uso de razón en democracia, alrededor del Tribunal Electoral, realmente flaco favor le hace a esta elección del 5 de mayo. Aquí hoy hemos visto hasta la vulnerabilidad del sistema a través de una noticia que precisamente firma Rolando Rodríguez, que comenzó a publicarse ayer y hoy continúa publicándose en el diario La Prensa. El tema de la papeleta electrónica para el voto en el extranjero, esto del 4 de marzo, el tema, en fin, es que hay tantas situaciones que se han venido registrando en torno al Tribunal Electoral, de un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás, que nos tienen a nosotros confundidos en este momento. La publicidad de Martinelli, la estamos viendo por todas partes, y ayer incluso salió en el acto como si estuviera presente, y aquí no pasa nada, señor Boris Barrio. Álvaro, yo soy un convencido que nuestro país todavía no está, no tiene la madurez política ni la cultura política para el voto electrónico. Puede decirse que somos una democracia muy joven, etcétera, pero para mí simplemente pues no tenemos la cultura política. Y aparte, para que eso se dé, necesitamos un tribunal electoral a prueba de bala, por decirlo de una manera, a prueba de hackeo, con la certeza de que eso no va a variar y de que fuera del Se congeló control del depósito del voto por parte del mecanismo, así mismo como se va depositando el voto, hay una transparencia incuestionable. Pero es que los hechos que han venido sucediendo no le dan a la ciudadanía panameña esa certeza y esa seguridad. Y hubo un debate que yo siempre seguí, el debate argentino en torno al voto electrónico, y los argentinos tuvieron que eliminarlo. Después de haberlo tenido programado, y posiblemente un país que pudiéramos decir pudiera tener un poquito más de experiencia política que nosotros, no lo validó y lo eliminó, porque la incertidumbre que crea en nuestros países latinoamericanos por esa falta de honestidad
por esa falta de transparencia, de ocultarlo todo y de manipular todo. No, yo creo que todavía nuestro país no tiene la cultura política para el voto electrónico. Y los hechos llevaron al Tribunal Electoral a dejarlo por fuera porque el cuestionamiento ya venía. Si en, en, en una votación donde implican solamente 4.000, que era el voto adelantado, 4.500 redondeando electores, y sucedió lo que sucedió y la incertidumbre que produjo. Ahora, en un voto donde va a haber una cantidad masiva de electores, como es en el área donde se tenía previsto, yo creo que la incertidumbre no iba a cambiar y la inseguridad no iba a cambiar y se presta a malas interpretaciones frente a unas elecciones que estamos viendo muy delicadas, muy inseguras y donde el Tribunal Electoral no ha dado la confianza a la ciudadanía de que aquí todo va a salir transparente y claro. Entonces creo que se trata de eso. Somos un país que no tenemos todavía la cultura política para el voto electrónico y el Tribunal Electoral no puede imponerlo a punta de martillo. Creo que falta más madurez y un Tribunal Electoral con más capacidad y con más credibilidad. Me tocaba ese punto y es que recordemos que después de la invasión del 90, las designaciones de los magistrados del Tribunal Electoral era una designación selectiva. Eran una designación de hombres probos, de académicos, de profesionales que no tenían tacha de ninguna naturaleza y tuvieron credibilidad para reconstruir la institución después de la invasión y después de los fraudes antes del 90. Pero últimamente las designaciones de magistrados no han sido lo transparente, no han sido de aquellas personas con conducta y con trayectoria en este país, sino han sido nombramientos y designaciones por intereses políticos y a raíz de chanchullo, vamos a decir. Entonces, frente a ese escenario, el país lo sabe, porque el país ha sido testigo de ello, entonces no hay esa credibilidad que otrora teníamos en los magistrados del Tribunal Electoral en sus decisiones. Mire, el tribunal nuestro se resquebrajó cuando se entró a analizar un material fuera de su competencia, que era el principio de especialidad. Allí se empezó a caerse la credibilidad del Tribunal Electoral y no ha podido levantarla porque ha venido de tumbo en tumbo. Entonces, primero hay que levantar la credibilidad del Tribunal Electoral para establecer el voto electrónico, para que sus decisiones sean creíbles. Necesitamos un Tribunal Electoral con credibilidad. Y eso no lo vamos a tener, mi querido Álvaro y Rolando, hasta que aquí no se separe. Y venimos diciéndole desde la academia, desde lo académico, desde los salones de clase, que se separe quien organiza elecciones de quien administra justicia electoral. Está contaminada la decisión en materia de electoral y justicia. En otros países, uno es el que organiza las elecciones y otro es el que administra justicia electoral, a los cuales se le llama incluso la sala contenciosa en otros países para diferenciarlo de la sala de organización electoral, que es la que se reúne con los candidatos, que tiene que ver con las postulaciones, que tiene que ver con los pactos, con las componendas políticas, etcétera, pero en el marco de la organización electoral. Nosotros tenemos los mismos magistrados que hacen ese trabajo, pero que también administran justicia electoral. Y yo creo que hay contaminación, hay que separar, porque el que administra justicia tiene que estar al margen de los contubernios políticos y de las maquinaciones. Y mientras no separemos quien organiza las elecciones de quien administra justicia electoral, nosotros seguiremos teniendo decisiones comprometidas, tendenciosas, parcializadas, porque no es posible ser parcial cuando se parte de la situación o del negocio. Cerramos, Rolando, con Boris Barrios. Muy bien. Mire, yo tengo una pregunta, señor Barrios, y es, si la Corte Suprema de Justicia fallara en contra del candidato de RM, esta, esta decisión surtiría efecto a partir de este momento o a partir del próximo candidato que se vea en una situación similar. Sí, he escuchado el comentario, Rolando, incluso de abogados con mucha pena. Es que
nosotros debemos entender en nuestro país, pues habemos abogados y habemos abogados. Y aparte, que hay opiniones comprometidas y opiniones que son deudas. Y es parte de la idiosincrasia de nuestra profesión abogadil. Porque he escuchado abogados que yo me pregunto, por amor de Dios, en qué universidad se graduaron, pues, haciendo análisis. Ciertamente que en materia constitucional la sentencia no tiene efecto retroactivo, pero ¿cuál es el efecto si anula el acto emitido por el Tribunal Electoral? Sí, no tiene un efecto retroactivo para los efectos administrativos y se entiende de esa manera. Y esa es la doctrina, que las inconstitucionalidades no tienen efecto retroactivo, salvo que el fallo lo diga. El fallo lo puede decir. Si el fallo no lo dice, no tiene efecto retroactivo, pero anula el acto a partir del momento hacia el futuro, porque de lo contrario, presentar una inconstitucionalidad, imagínate, sobre una ley en un momento determinado o sobre un acto administrativo en base a los cuales se han tomado otras decisiones que afectan a otros intereses, entonces habría que retrotraer y el conflicto sería mucho mayor. Por eso es que en materia de sentencia constitucional se dice, no tiene efecto retroactivo a no ser que el fallo lo diga y es efectos hacia el futuro. Técnicamente ex nunc, ex tuc, los que manejamos académicamente la terminología, hacia el futuro, hacia el pasado. Pero es que al momento en que se anula el acto, el efecto de ese acto se pierde. Y lo que ha querido salvar la doctrina y las normas que han regulado que el fallo no tiene efecto retroactivo es para no causar perjuicio a otras, a terceras personas que producto de ese actuar o de esa ley que en un momento se presumió constitucional no fueran afectados. Porque una vez una ley o un acto se presume constitucional mientras no se pruebe lo contrario, o en marco del control de constitucionalidad no se declare la salida de la norma. Eso es lo que quiere decir que el fallo no tiene efecto retroactivo, pero no significa que no se anule el acto impugnado mediante el control de constitucionalidad. Entonces, declarado inconstitucional el acto emitido por el Tribunal Electoral, vamos a decir, no es que no tiene efecto retroactivo, pero si se anuló por parte constitucional, claro, sí tiene efecto a partir de ese momento, porque queda sin vigencia el acto, la norma, etcétera, en materia constitucional. Entonces, cuando escucho decir eso, me entiendo que son opiniones comprometidas, opiniones interesadas, opiniones que pues tienen un propósito de manipulación de la opinión pública, pero no se ajustan a la ciencia constitucional o a la técnica constitucional en materia de interpretación y aplicación de la Constitución. Muchas gracias, don Boris Barrio, por estar con nosotros en la mañana.